El músico, poeta y performer brasileño Arnaldo Antunes, conocido en su momento como cantante del grupo Titás, de Tribalistas, y también por su carrera solista que lo trajo a Montevideo hace un par de años en un recital memorable en el Teatro de Verano. Estuvo en Montevideo presentando un libro de él que se llama Las Cosas, que fue editado en español. Aprovechando esta oportunidad, estuvimos en la presentación del libro y dialogando con el gran Arnaldo Antunes. Eu só queria ter nosso cantinho, meu corpo junto ao seu mais pouquinho. Tenho certeza que daria certo, nós dois sozinhos num lugar deserto. Se você não quiser, me viro como der. Mas se quiser, me diga por favor. Pois se você quiser, me viro como for, para que seja bom como já é. Bueno, es un gusto siempre estar con grandes artistas y muy especialmente abriendo el ciclo del lado oculto del año 2013 con un gran artista brasileño como es el señor Arnaldo Antunes. ¿Cómo te va? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Digo artista para ahorrar tiempo, porque es muy difícil definirte también, o quizás no sea difícil, simplemente hay que hacer una larga lista de disciplinas que tú solés frecuentar como creador y como intérprete, bueno, a niveles de excelencia, pero quienes te recordamos como cantante de Titás, sí, y quienes te hemos visto bueno, la última vez en el Teatro de Verano como solista, nos cuesta asociarlo con tu figura y con este Antunes poeta que viene tranquilo, sí, ahora calmo. Soy traído por claro, otro motivo, que es la poesía, con un libro editado acá. Sí, y con un libro editado en mucho gusto. Sí, un libro que tiene 20 años. Sí, es de 92 la publicación original. Las Cosas. Las Cosas. Y así tú decías en la conferencia de prensa que son definiciones tentativas sobre las cosas con una mirada infantil. Sí, es como si fuera un compendio pedagógico sobre las cosas del mundo, abordadas con una poética que tiene una inspiración en la mirada infantil. Con todo el espíritu de descubierta que el mundo tiene sobre una mirada muy virgen que acaba viendo todo con cierto extrañamiento y percibiendo cosas que a veces son tan obvias, tan evidentes que nosotros pasaríamos por ellas no atentando. Y entonces es un poco esa la idea, haciendo analogías imprevistas, todo eso. Hay una cierta inspiración, vamos a decir así, en la mirada infantil. Pero es casi como el trabajo de un poeta, es mirar las mismas cosas que los demás y encontrar sí, sí, conexiones que podrían hasta parecer ilógicas, ¿no? Sí, de cierta manera es la contaminación de extrañamiento en el contacto, y la sorpresa principalmente, la descubierta que renova las cosas, ¿no? El contacto con las cosas del mundo. Y la lenguaje es uno de los mecanismos de accionar esos extrañamientos o esas descubiertas. Tú manejas distintos lenguajes. Se te conoce como un gran compositor de canciones, sos poeta, escribís textos para canciones, trabajas con video, sos un performer. ¿Cómo ves cada una de estas herramientas en tu experiencia como artista? A mí la me palabra, gusta el sonido, el tránsito. Yo creo que a cada día más los artistas están habituados a trabajar con las intersecciones entre las lenguajes. Creo que el tiempo que vivimos con las lenguajes digitales, las computadoras y todo, propicia una intersección cada vez más frecuente entre las lenguajes. En mi caso, yo creo que mucho do que me mueve es trabajo con la palabra en sí.
sea cantada en las canciones, sea vista en movimiento en la tela del vídeo, sea ligada a su materialidad gráfica en las páginas de un libro, sea en objetos visuales para ver en una exhibición, en fin. La palabra es como si fuera un puerto seguro de a donde me aventuro en dirección a otros lenguajes. Tú lo decías en comparación con la música, que siempre tiene esa cosa indescifrable, Sí, que sí. viene no se sabe de dónde, Sí. y que la palabra te da la ilusión de que estás dominando lo que haces. Sí. Sin embargo, el Un que poco te ve eso. cantando, el que te ha visto en escena haciendo música, sos un artista muy contundente en tu expresión. No parece que dudaras o que tuvieras dudas sobre lo que estás diciendo o haciendo. Sí, sí, yo creo que hay una convicción que viene mucho del trabajo con las letras de las canciones. Yo creo que mis canciones son contaminadas por el trabajo con la poesía escrita, así como la poesía incorpora algo de las canciones, la musicalidad, la cadencia rítmica y todo eso. Entonces, yo creo que es muy importante y hay una vehemencia, vamos a decir, casi física al afirmar lo que Eso te viene las canciones dicen. Quizás te lo aporta el rock, Sí, yo creo que tiene esa cosa vehemente y... yo empecé haciendo rock junto a una banda de rock en Brasil conocida, muchos Sí, los sucesos. Titãs, sumamente Los Titãs que conocidos, existen hasta hoy, pero yo estuve en la banda desde su fundación Sí. en 82 hasta 92 cuando salí para empezar una carrera como solista. Pero los Titãs existen hasta hoy. Recentemente, ¿Los vas a ver alguna vez? recentemente hicieron un concerto de conmemoración de los 30 años de banda y yo hice una participación, fue muy bien, son amigos. Pero empecé haciendo rock and roll, esa era una forma de expresión más contundente que... Tú lo definías de una manera muy clara. Hablabas de la coloquialidad del rock. Yo lo decía, pensaba, bueno, versus la sofisticación que tú también señalabas de la MPB, ¿no? De la música popular brasileña. De alguna manera es lo que pensás que has trabajado todos estos años en la búsqueda de una síntesis de esas dos vertientes. Yo creo que mi trabajo tiene mucho, es mucho incentivado a deshacer fronteras o muros entre diferentes repertorios, en la alta y la baja cultura, la comunicación de masa y la cosa más intelectualizada, lo que es más extraño y lo que es más directamente comunicativo. Entonces, el deseo de inserir un poco de extrañamiento en la tradición de canción, al mismo tiempo buscando esa comunicación directa y ese impacto que las canciones tienen principalmente en el universo del rock, que incorpora la movimentación física, ¿no? Yo creo que eso todo, mi interés acaba pasando por allá. Y así decir cosas poéticas dentro del universo del rock, como por ejemplo, tire a mão da consciência e meta a mão na consistência, que é juego paronomástico entre palavras, de sonoridades e todo, que acaba sendo mais como uma poesia, mas espero que isso em uma canção se pueda decir con mucho más Claro. verdad. Pero cuando escribís, decís esto que estoy escribiendo es un poema, va para el libro, esto es un texto para una canción o surge simplemente... En general, cuando estoy haciendo una canción, ya sé que aquello es para ser cantado y cuando estoy haciendo para ser leído, el destino de la cosa ya está impregnado en su acto de creación. Pero las excepciones acaban siendo muchas. Entonces, claro. Ese libro, por ejemplo, Las cosas que acabó de ser traducido y lanzado acá en Uruguay, yo hice como libro, ¿no? Ni es un libro de poesía específicamente, es un libro de prosa poética. Pero yo hice y publiqué y después de eso varios textos de ese libro fueron musicados por
um por Gilberto Gil, dois por Jorge Benjor. Eu mesmo musiquei alguns deles, uma foi musicada por João Donato, e outras pessoas gravaram essas canções, eu gravei algumas. Então, a música chegou ao livro, e muitas vezes o contrário também pode ocorrer, como tenho uma canção e eu descubro uma forma gráfica para aquela letra que aquilo acaba se tornando un poema visual. Claro, de hecho cuando tú decís son escritas para ser leídas, o los poemas no son escritos para ser leídos, en realidad eso admite dos interpretaciones, leído por el lector con el libro y leído por Arnaldo Antunes. No, leído por ti como un performer. He visto videos tuyos donde, bueno, no lees la poesía, en realidad la interpretás y sos casi como un rapero. Sí, sí, y hay ese territorio intermediario entre la poesía y la música, que son las performances con lecturas de poesía. Tudo no chão, hoje eu caibo nesse mesmo corpo que já convivi. A minha mãe, minha avó, e antes delas minha tataravó, e antes delas 1 milhão de gerações distantes dentro de mim. El rap le agregó también al rock, por llamarlo, el énfasis en la palabra, ¿no? Sí, sí. O en la sonoridad o en la cadencia y el sentido del texto más que en la melodía, como tradicionalmente se... Sí, y en las performances se evidencia eso porque hay musicalidad sin necesariamente resultar en canción. Hay una entonación, y hay una exploración de los recursos vocales, así del berro al susurro, al canto entonado, al habla más grave, más aguda, enfim, hay diferentes registros de uso de la voz. ¿Cómo vive un poeta en San Pablo? ¿Cómo? ¿Cómo hace para vivir un poeta en San Pablo? São Paulo é uma cidade de cidades. São Paulo não parece uma cidade solo. Cada barrio é uma cidade diferente e essa convivência com a diversidade, eu creio que é responsável por um certo desapego com as raízes e uma busca por o convívio cada vez mais frequente com as diferenças culturales, sociales, raciales, religiosas, culinarias, etc. São Paulo es un caos. Es como un mundo todo, decía Caetano, ¿no? Sí. Y además, bueno, es una pregunta, ¿te parece que ha tenido cierta influencia en ese sentido, en tu trabajo como un artista múltiple, vivir en una ciudad múltiple? Sí, sí, creo que sí. Creo que acaba sendo essa multiplicidade de interesses, de linguagens e tudo isso, acaba sendo um desafio, porque há que ter uma identidade personal com que trabalhas dentro dessa diversidade toda. E eu creio que São Paulo é um pouco isso, apesar de ser uma cidade múltipla e em que transitam várias culturas misturadas e tudo isso, e paisagens também, né? Arquiteturas e tudo. Apesar disso, é uma cidade que tem uma identidade. Talvez a mistura seja uma forma de identidade. Podemos dizer que a mistura é também a identidade de Arnaldo Antunes? Sim. A mistura é o convívio com as diferenças e o aprendizado de que a potência pode hacerse a través desse convívio. En el caso de la palabra, además que sobrevive de alguna manera o articula todos los cambios tecnológicos que han acompañado a la cultura y al arte en estas últimas décadas, ¿no? Sí, yo creo que vivimos
como hablé antes, yo creo que vivimos un momento propicio a esses trânsitos e todo. Eu creio que a civilização inventou a música para ser oída, as artes plásticas para serem vistas, a literatura para ser leída, porque nas comunidades primitivas não havia nada disso, não havia arte, porque arte e vida eram uma mesma coisa. Era sí, o culto e então a civilização foi separando os sentidos do homem e creio que a modernidade e os recursos tecnológicos atuais han traído de vuelta a possibilidade de comunicação do ouído, do ojo, do corpo e de integração das diferentes linguagens. ¿No tenés miedo que la palabra termine siendo destruida por los novísimos lenguajes tecnológicos que permiten el tweet, el mensaje de texto y las distintas grafías o las distintas construcciones que se hacen en base a las palabras tradicionales? Sí, yo creo que los nuevos medios de comunicación, las redes sociales y todo eso, abren otras posibilidades comunicativas, pero que han de, a mi parecer, han de conviver con los libros y con las antiguas, no necesariamente sustituyéndolas, pero abrindo nuevas posibilidades de convívio com a linguagem, seja com uma caneta, seja com o mouse, seja com um raio laser sobre o muro de um prédio, seja com holografia, seja a linguagem, o suporte da poesia deixou de ser solamente o livro, mas o livro continuará sendo também, entre outros, e creio que se beneficiará muito de los recursos gráficos digitais para explorar outras dimensões gráficas que são interessantes. Porque tenemos ahora un público sobreestimulado desde el punto de vista fundamentalmente visual, pero también de la palabra, ¿no? Internet es básicamente un mundo donde convive la imagen y la palabra. Sí. ¿Esto puede significar o significa un desafío para la poesía concretamente? Sim, eu creio que o grande desafio é encontrar um uso procedente de tantos recursos que temos e não somente usá-los como um adorno, como algo supérfluo, e sim procurar justificações estruturais desses recursos junto à linguagem poética ou verbal. Então, quando isso ocorre, é genial, mas creio que atualmente é como se tivéssemos muitos aparatos em busca de soluções de linguagem que os justifiquem. ¿Te parece que en algún sentido, y con esto termino porque sé que tenés otros compromisos, pero se me ocurrió una analogía entre la poesía y el teatro? Porque da la impresión que son dos lenguajes que, por un lado, uno piensa que sobreviven pese a todo. Y luego terminás concluyendo que en realidad siguen teniendo sentido pese a todo, siguen dándole sentido a la experiencia artística y al ser humano pese a que hay tecnologías más modernas, lenguajes más sofisticados, o no sofisticados, más que te permiten otras posibilidades, ¿no? Sí, allí sigue la poesía resistiendo a pesar de, pois de todo. É, por mais que seja uma arte minoritária, tudo, eu creio que ela é responsável por la saúde de la linguagem que hablamos cotidianamente uns com os outros. Se não houvesse poesia, talvez isso ia se degenerar. Então, ela é como se estivesse prezando por la higiene de los medios de comunicação verbal e continua nutrindo de impulsos a todos nós. Fernando, un gusto, gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias. Bueno, esta era la entrevista con Arnaldo Antunes. Cerramos aquí esta edición del Lado Oculto. Muchas gracias por acompañarnos
En 7 días nos volvemos a encontrar, aquí en Canal 20. Ustedes pueden ver este programa o toda la programación del canal en www.canal20.com.uy. También pueden seguirnos en Facebook, hacerse fan y participar de los sorteos. Gracias por acompañarnos. Chao.